Pero además gracias porque todo lo eterno no estará algún día en nuestras vidas, sino que ya está. Comenzó cuando tú en la cruz dijiste consumado es. Y hoy estamos aquí para que tú nos enseñes, nos instruyas y deposites en nuestro corazón tu sabiduría, Señor, tu voz, para que podamos ejercer lo que tú nos has llamado a ejercer contigo. Para que tengamos vida, Señor, y vida en abundancia, como tú dijiste. Yo he venido a dar vida. Toma tiempo para orar. Toma tiempo para hablar con nosotros. Aquí está nuestro oído, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Amén. Pues he estado en un diálogo con el Señor esta semana bien interesante para mí, porque pues yo no sé cómo orar, yo no sé cómo vivir esta vida espiritual, yo no sé cómo ser cristiano, yo no sé cómo vivir en este mundo con un Dios invisible, yo no sé cómo, pero Él me llamó y Él está con nosotros y Él es verdadero y verdaderamente Él nos habla y Él se manifiesta, y los que hemos visto a Dios manifestarse en nuestras vidas, de pronto estamos así como, ¿qué sigue y cómo y cuándo? Y vienen muchas preguntas, ¿verdad? Miren, este discurso me decía el Señor que lo titulara Orando para tener resultados. Y me dio mucha risa porque todo el trasfondo no tiene, o sea, sí tiene totalmente que ver con eso, pero hoy día hay muchos libros así, ¿no? Las 7 claves del éxito. Orando para tener resultados. Cómo ser un líder en extremo. Y hay un montón de libros y la verdad es que he oído algunos, pues algunas voces de estas filosóficas o metafísicas que hoy incluso nos han visitado en este año. Y la verdad es que he visto una pobreza y una miseria en las enseñanzas que digo, wow, o sea, y cómo son famosos, ¿no? Estos motivadores como Deepak Chopra, ¿no? Una pobreza, una miseria en sus libros. Digo, esto es lo que aprenden. El problema es que nosotros tenemos mucha sabiduría en nuestras manos y a veces no hacemos nada con eso. Incluso hay cristianos que van y acuden a esos libros. Entonces me dio mucha risa como el Señor me decía, diles que se llama el mensaje orando para tener resultados, porque entonces sí van a poner atención. Es el nombre comercial de la prédica, orando para tener resultados. Si les doy el nombre teológico, te vas a aburrir. El sacerdocio. Bueno, no que te vayas a aburrir, pero realmente conocer a Jesús es conocer al obispo y sacerdote de nuestras almas. Y Jesús te llamó a ti a ser un sacerdote. Nos llamó a ser un sacerdote. ¿Qué clase de título, de qué enseñaría el título de un mensaje así, orando para tener resultados? Imagínate que el profeta Elías viera un libro así, orando para tener resultados. El profeta Elías. ¿Tú crees que Elías lo necesitaría leer? ¿Ese libro? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Tú crees que Elías necesitaría leer ese libro? Pues no, claro que no. Elías habitaba en la presencia de Dios. Y luego otro libro, y luego imagínate que Jesús hubiera estudiado un libro así con este título, orando para tener resultados. O que Esteban o el apóstol Pablo te dijera, oye, te recomiendo mucho este libro, a mí me sirvió mucho, te va a ayudar. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo se puede orar para tener resultados? Dice la Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, Elías podría haber escrito un libro así.
Digo, no tengo nada en contra de la literatura que tú quieras, pero si estamos con Jesús, si habitamos en su presencia, no vamos a necesitar leer un libro así. Realmente vamos a orar y va a haber resultados. Y realmente podríamos escribir un libro así, pero basado completamente en lo que vamos a ver el día de hoy. Y primero que nada, leyendo el libro de Proverbios, capítulo 1 y 2, te voy a pedir que me acompañes. Vamos a leerlo así rapidísimo. Proverbios 1 y 2. Proverbios 1 y 2, capítulo 1 y capítulo 2. Quiero que veas algo en este libro. Voy a tratar de irme súper rápido porque tengo muy poco tiempo. Proverbios 1 y 2. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Fíjate, justicia. ¿Para qué está escrito este libro? Para conocer, juicio y equidad. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples. La palabra simple es sinónimo de ser tonto. Eso es ser simple, ser tonto o ser necio. Un tonto o un necio es el que recibe todos los trancazos en la vida. Que viene el trancazo y no se quita, más bien se pone para que le caiga. Perdón la palabra, quiero ser muy claro. Esa es la realidad. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, para entender. La sabiduría es para dar entendimiento y sin entendimiento no podemos hacer nada. El entendimiento es la luz. Si no hay luz, no podemos hacer nada, no podemos ver. Imagina vivir en la oscuridad. Es como estar ciego literalmente. No puedes ver. Jesús vino a dar vista a los ciegos. Verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. Es como la regla, la norma, la ley de la sabiduría. O el inicio. Se empieza a ser sabio cuando se tiene temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desde aquí, ahora me vas a acompañar al verso 23, ahí del capítulo 1, 1:23. Puedes leer lo demás en tu casa, pero te voy a leer algunos versículos que llamaron mi atención durante el devocional que tuve esta semana. Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión, y he aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. ¿A qué te suena este versículo? Volveos a mi reprensión. ¿A qué te suena eso? ¿A palabras dichas por quién te suenan eso? ¿Quién dijo eso? Que levante la mano el que dijo eso. Ella conoce a Jesús. Has estado con Jesús. ¿Sabes lo que dice nuestro buen Jesús? Arrepiéntete. Fíjate cómo ahí empieza todo un discurso y aquí cita esto. Vuélvete a mi reprensión. Ahí está citando el arrepentimiento. ¿Y qué trae el arrepentimiento? Dice, volvemos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ti. Ahí estás viendo el Evangelio. Ahí empieza el Evangelio. Aquí se podría llamar el Evangelio de Salomón. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Quién está hablando eso? La sabiduría. Dios, Jesús, el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Salomón pidió siendo rey? ¿Por qué pidió eso Salomón? No, porque tenía un reino muy grande, muy difícil de guiar. Dijo, ¿cómo voy a guiar un pueblo tan numeroso, tan grande, de Dios?
¿Cómo voy a tomar esta responsabilidad tan grande? O sea, él tuvo un valor especial. Y ese valor, sinónimo de amor, lo guió a hacer una oración y a decirle a Dios: Señor, dame sabiduría. O sea, podía haber dicho él: no, hombre, ahora sí voy a tener una casa bien grandota y unos muebles nuevos y ahora sí voy a cambiar de coche y voy a irme de viaje. No, él dijo: dame sabiduría, Señor. Dios le dijo: por cuanto no me pediste riquezas, sino me pediste sabiduría, te la voy a dar. Y entonces esta sabiduría lo lleva a escribir esto: vuélvete a mi reprensión y yo derramaré de mi espíritu sobre ti y te haré saber mis palabras. O sea, primero, para entender mis palabras necesitas volverte a mí. Por cuanto te llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. Bueno, nos vamos a seguir al versículo 32. Porque este versículo a mí, en lo personal, en mi devocional, me llamó también la atención. Dice: porque el desvío de los ignorantes, ¿qué? Los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas al que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué es estar sin temor del mal o apartado del mal? Ser santo. Ese es el verdadero concepto de ser santo: estar apartado del mal. Pero el mal va más allá de tus pecados. El mal es el poder maligno que viene a destruir, a robar y a matar en el mundo. Y Dios no es un Dios religioso que quiera que seas santo en tus propias fuerzas. Él quiere pelear tus batallas. Él pelea por nosotros contra el mal. Y dice: al que me oiga, o sea, Dios solo quiere al que me oiga, habitará tranquilo. Está padrísimo porque... Pero dice: el desvío de los ignorantes los matará. ¿El desvío de quién? ¿El desvío de quién? ¿El desvío de quién? Entonces, ¿quiénes se desvían? ¿Quiénes se distraen? Al que se distrae, al que se desvía, Dios le dice: vuélvete a mí. Dice: el desvío de los ignorantes, ¿los qué? Los matará. O sea que hay dos opciones: o vienes a mí o te mueres. O sea, pareciera que, bueno, vamos a leer Salomón para ser más sabios de lo que ya somos. No, es: o le entras por este lado y te haces sabio, o por el otro, y si te desvías, el desvío de los ignorantes los matará. Y podrás prosperar, podrás perseguir y prosperar aparentemente, pero te vas a echar a perder. O sea, hay un montón de situaciones, un montón de problemas que tenemos a veces, que no prosperamos a veces en muchas cosas que quisiéramos. Pero qué bueno que no prosperemos en muchas cosas. Y qué bueno por esas benditas dificultades tremendas que a veces tenemos, porque nos traen a Dios y nos vuelven a su reprensión. Y venimos quebrantados y con problemas y rotos y tenemos que decir: Señor, perdóname. Vuélvete a mí y haré habitar mi espíritu en ti para que entiendas mis palabras. Luego nos vamos a Proverbios capítulo 2, que está ahí inmediatamente, y en el verso 2 dice, bueno, voy a leer desde el 1. Hijo mío, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras, bueno, ese es un tono que yo lo leía así: si recibieres mis palabras, así como
la abuelita o la mamá que, ay, si mi hijo se entregara a Dios. No, hijo, si recibes mis palabras, firmemente, ¿no? Es diferente, ¿va? El tono. Si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo, aquí viene, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, tu oído atento a la sabiduría. Inclinar tu corazón a la prudencia. La prudencia, fíjate, primero, oído para escuchar la sabiduría. Luego, inclinar mi corazón a la prudencia. ¿Para qué? Para que cuando yo hable, sea prudente en mis palabras, en lo que Dios diga. ¿Cómo dice la Escritura que cuando venimos a la casa del Señor, vengamos más a oír que a hablar? Cuando nos acerquemos más a escuchar que a hablar. ¿Por qué? Porque vamos a oír a la sabiduría y hay mucho que aprender de ella para resolver todos tus problemas con prudencia. Luego dice número 3, porque dice, atento tu oído a la sabiduría. Número 2, inclinar tu corazón a la prudencia. Número 3, clamar a la inteligencia. Primero oigo a la sabiduría. Luego en mi corazón soy prudente y luego hablo a la inteligencia. Inteligencia, ven a mí para hablar. Hay todo un proceso en oír, en meditar, inclinar el corazón. Inclinar también es como humillar mi corazón, como poner más atención, poner el corazón al oír. Y luego clamar a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Ahora sí voy a hablar. Prudencia, te doy mi voz para que hables tú por mí. Entonces entenderás el temor a Jehová. Entonces, y aparte dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Fíjate, está hablando de un todo mi ser, inclinado a la sabiduría. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Ahora sí dice lo que quiere. Dice, entonces entenderás el temor a Jehová. Que vimos que el principio de la sabiduría es, entonces vas a empezar. Entonces va a empezar la acción. Entonces vas a ver frutos. Entonces vas a entender el temor a Jehová. Y dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Es decir, y vas a conocer a Dios. Ahora sí lo vas a conocer. Porque Jehová te da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, cuando Él habla, viene todo este conjunto de cosas que suceden y entenderás el temor a Jehová. ¿Qué es entender el temor a Jehová? Ahorita lo vamos a poder ver más claro esto, entender el temor a Jehová, porque la realidad es que, yo encuentro que entender el temor a Jehová es quedar completamente maravillado del amor que Dios nos tiene y rendirme ante Él, de rodillas, doblado, como un sacrificio, rendido, maravillado, totalmente convencido, totalmente claro, conocedor. Entonces entenderé lo bueno que es Él, el temor a Jehová, el respeto, el amor que ahora ese temor que le tengo es el amor profundo ante su sabiduría, ante su grandeza, ante su gloria, ante su poder, ante su verdad. Y yo me humillo ante Él y tengo temor a Él. Lo respeto y ando en un camino de justicia, juicio y equidad. Mi vida es transformada. Entiendo el temor. No es que le tenga miedo o que sea tan respetuoso nada más, sino que le veo con mis ojos y caigo a sus pies. Pero de amor. Porque vas a entender el temor a Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la sabiduría es Cristo Jesús. Rápido, apúrate.
Luego Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Para que haya sana sabiduría, tengo que ser recto. Y soy recto cuando conozco a Cristo, porque Él me hace nuevo. O sea, ahí veo a todos leyendo Salomón y queriendo ser rectos, pero no lo logramos hasta que el pecado es quitado. Es escudo a los que caminan rectamente. El que guarda las veredas es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Cuántos santos realmente había en el Antiguo Testamento? Pues unos pocos profetas y reyes, ¿verdad? Pero vemos en los libros del Antiguo Testamento que muchas veces el pueblo entero se desviaba y que Dios les había dicho desde el principio, ustedes son para mí un reino de sacerdotes y gente santa, pero todo el tiempo estaban en contienda con Dios. ¿Y qué es la iglesia? Dice la Escritura en Apocalipsis 1, 5 o 6, que somos un reino de reyes y sacerdotes. Entonces dice, Él es el que preserva el camino de sus santos. Estoy en el verso 7 y 8. Dios, si ves desde el 6, dice, Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio, nuestra mente, nuestro juicio que hacemos ante las cosas. Él preserva el camino de los santos, Él me va a guardar libre del mal y Él va a hacer que yo tenga un juicio sano, que yo tenga, ¿qué dice? Que yo ande en camino, en veredas de juicio, de cordura, de congruencia. Sigo aquí leyendo, verso, ahora, Él te hace, si hablamos del juicio, Él te hace entender lo que te conviene. Él preserva el camino de los santos, los aparta del mal. Él hace que yo me aparte del mal, Él preserva el camino de los santos, Él hace que yo me aparte del mal. ¿Cuántas veces he caído en el mal? ¿Cuántas veces soy débil? Pero Él hace que yo camine por camino de bien. O sea, el Espíritu Santo me dice, por aquí no. Y Él me hace entender lo que me conviene. Verso 9, entonces entenderás. Fíjate lo que va a suceder si yo oigo a la sabiduría. Porque el verso 2 nos dijo, si estuvieras atento a mis palabras. Si estuvieras atento a mis palabras. Entonces el verso 9 dice, entonces entenderás justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada quien su merecido. Al mal, su merecido, y al bien, su merecido. ¿Qué se merece el asesino? ¿Qué se merece el diablo, el que destruye familias? ¿Qué se merece el que enferma al ser humano, el que mata? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el homicida? Entonces entenderás justicia. Jesucristo vino a hacer justicia. Me encanta, estos días hemos meditado algo que antes de que Dios hiciera al hombre y antes de que creara la tierra, ya había planeado venir a morir. O sea, muchas veces pensamos que cuando Adán y Eva pecaron, se le salió todo del control a Dios y que entonces puso el plan B. Pero no, desde antes de la fundación ya Dios tenía planeado que Cristo viniera a morir. ¿Por qué Dios haría eso? Porque lo que el Señor quería era destruir al mal. El mal que surgió en el cielo con Lucifer tenía planeado ya venir a destruirlo. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a hacer justicia. Y tuvo misericordia de nosotros. No nos echó la culpa a nosotros. Se fue sobre Satanás. Y fue a la cruz. Y con esa muerte bajó al infierno y le quitó las llaves. Y destruyó. El diablo vino a robar, matar y a destruir, pero Jesucristo vino a destruir al mal. Vino a darnos vida. El diablo vino a matar, Cristo vino a darnos vida. ¿Qué tuvo que hacer Jesús?
morir en la cruz y bajar y destruir al que tenía. Entonces Dios no nos ve como tú eres un malvado pecador, eres un diablo, eres lo peor. Entenderás justicia. Entender la justicia es entender que el mal es el que roba, mata y destruye. Entenderás justicia, juicio y equidad. Bueno, ahí hay un montón de qué hablar. Lo que es ser equitativos. Lo que es el juicio. Dice, justicia, juicio y equidad, entenderás. Y dice, y todo buen camino. Me encanta eso. Andar en un buen camino. ¿A quién le gustaría andar en un buen camino? ¿O quién anda en un buen camino? ¿Sabes qué es un buen camino? De verdad, servir en la iglesia. Es un buen camino. Estar con Dios. Leer la palabra todos los días. Tener un tiempo con Dios, un devocional, es un buen camino. Yo leí Proverbios esta semana porque venía diciéndole a Dios, Señor, ¿qué leo? Hace, no sé, un mes. Señor, ¿qué leo? Y él me dijo, lee Hechos. Después de que leas el libro de Hechos, vas a ver. Así me dijo. Entonces dije, bueno, pues órale, a ver, leamos Hechos, a ver qué me va a mostrar Dios, ¿no? Cuando termine de leerlo. Entonces leo Hechos. Y la verdad es que disfruté tanto leerlo porque mis ojos y mi corazón se fue hacia ciertos versículos que nunca había captado en la Biblia y que maravillaron mi vida. En el momento en que veía ese versículo, cerraba la Biblia, levantaba mis manos y me quedaba extasiado. Decía, wow, wow, esto que Dios me está mostrando, qué impresionante. Y seguí con el libro de Hechos. Incluso de repente le platicaba a Josué mi experiencia en mi devocional. Decía, es que leí este versículo y Josué decía, no inventes. Y se lo compartía y me decía, a ver, dímelo. Y estaba ahí Josué también meditando en eso que el Señor me mostraba, en un versículo que nunca me había percatado. Un versículo que dice que Pablo está con los griegos y que les dice, ustedes saben que Dios hizo el cielo, las estrellas y todo, y la realidad es que ustedes están como a tientas tratando de encontrar a Dios, aunque ustedes creen que Él está muy lejos, pero Él está tan cerca que ustedes podrían palparlo. Y cuando leí eso dije, wow, estás tan cerca, hiciste el cielo, las estrellas, es que es como que Dios te abre las escrituras y las puedes ver con el corazón. Y leí Hechos y terminé de leerlo muy contento, fue una experiencia tan bonita que al final dije, Señor, quiero más. Pero tú me dijiste que iba a ver, ¿qué veo? Y callado el Señor. Me dijiste que iba a ver, pero ¿qué veo? Y yo no me daba cuenta, y callado, y no me contestó. Dije, bueno, pues no me contestas, pero estuvo muy padre haber leído. Dime ahora qué otra cosa leo. O sea, la experiencia estuvo increíble. Y entonces me llevó a leer Proverbios. Pero como no me contestaba, ¿qué leo, qué leo, qué leo, qué leo? Y ya un día así, ya como que ya le hablé más fuerte al Señor. Y me dijo, ya estás decidido a leer. Porque a veces como que te quieres disciplinar, pero en realidad tienes flojera. Pero ya tienes ganas. Sí, Señor, ya tengo ganas. Bueno, por lo pronto lee Proverbios. Y nada más leí el capítulo 1 y 2 y entendí que cuando Dios me dijo, lee Hechos y después vas a ver, entendí que pude ver a Jesús y que estoy viendo a Jesús. Yo esperaba una revelación muy alta, pero la revelación más alta es poder ver a Jesús. Y es hermoso porque por eso disfruté tanto la lectura de Hechos, porque estaba viendo al Señor mientras leía en mi corazón. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando ahorita? Que al empezar a ver Proverbios, inmediatamente empiezo a ver a Jesús. Desde el capítulo 1, vuélvete a mí. Ahí está Jesús. Y lo escucho también. No estoy viendo Proverbios. Salomón está oyendo a Cristo. Salomón oía a Jesús. Nada más que no sabía su nombre.
Y nosotros sí sabemos su nombre. Si oyeras la sabiduría, si oyeras mis palabras. ¿Qué sucede cuando oyes sus palabras? Dice Proverbios 2:10, cuando la sabiduría entrara en tu corazón. ¿Quién? Cuando empiezas a verlo como realmente es. Cuando empiezas a ver a Jesús. Dejas de leer y empiezas a tener una experiencia, un diálogo. La palabra es una oración. La Biblia es una oración de Dios para nosotros. Dios no quiere que oremos solos. Quiere que hablemos con Él. Dios no quiere que leas la Biblia, quiere que oigas su voz. Por eso tanto profetizar y profetizar y profetizar, profeticen. Y sí es necesario profetizar, pero hay un porqué. Vamos a entenderlo hoy. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Esto es, serás librado del mal, de hombres perversos, de los que abandonan a Dios. Proverbios 2 del 12 al 17 dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas. Vas a ser guardado de todo ese conjunto de maldad que hay también en los hombres, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Este es el punto, el pacto de tu Dios. Cuando recién me convertí a Cristo tuve que ir a hacer un video de mi carrera artística hace muchos años y me tocó una modelo con la que teníamos que hacer unas escenas románticas y nadie nos obligó a besarnos, pero ya entrados en la actuación, pues cuas que nos besamos. Yo era soltero, obviamente, pero ella no era soltera. Y terminamos la escena y quisimos seguir con los besos. Entonces ella me dijo, no, es que yo estoy prácticamente separada de mi marido. Ya no lo quiero, ya no tenemos nada que ver, o sea, no te preocupes. Y mi conciencia me decía, no, ella es casada y Proverbios dice que si su esposo se entera te va a querer matar y no va a perdonar. Yo tenía 22 años. Era un pequeño. Pues me preocupé tanto porque por un lado disfrutaba del encuentro con ella. Nada más nos vimos unas 3 veces después del video, nos seguimos viendo. Y entonces empecé a orar, a orar, a orar y a pedirle a la sabiduría, a pedirle a Dios, Señor, por favor, líbrame del mal, porque mi ser se va hacia ella como un animal que va hacia la muerte, como una res que va al degolladero. Y oré y le pedí a Dios que me ayudara y que me librara tanto que ella me llevó al aeropuerto a un viaje que yo tenía que hacer de mi trabajo y en el avión mi manager me decía, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues con ella? No puede ser. ¿Qué no entiendes? Pero yo había estado orando al Señor para que me librara. ¿Y qué crees que pasó? Se me olvidó cómo se llamaba ella. Se me olvidó porque Dios me la quitó de la memoria, de la cabeza. Se me olvidó su nombre. Y eso fue lo que hizo el Señor, me salvó. Si clamares a la prudencia, si dieres tu voz a la inteligencia, si oyeras mis palabras, el Señor me salvó, me libró del mal. Pero dice aquí que todos estos hombres malvados del mal camino, los que hablan perversidades, los que dejan los caminos derechos, que andan por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, que andan con la mujer extraña, podríamos aquí, que ven pornografía, que se emborrachan, que mienten, que roban, que odian, que lastiman, que son soberbios, que son arrogantes, orgullosos, de la ajena que halaga con sus palabras, tal, y se olvida del pacto de su Dios. Ese es el punto más importante para mí. Bueno, para Dios, el pacto.
¿Cuál es el pacto de nuestro Dios? Alguien dígame. Jesús es el pacto, la sangre del pacto. Andarás en el pacto. Lo contrario a andar en toda esta maldad es andar en pacto. Y andar en pacto es vivir en pacto. ¿Y qué es el pacto? El pacto es la sangre de Cristo Jesús. El pacto es el pan, el vino. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede permanecer en mí. Estar en sabiduría es estar en Jesús. Realmente. Esto es para vivir de una forma práctica. El pacto, la carne y la sangre de Cristo. Conclusión, oír a Dios da sabiduría e inteligencia. Te lleva al temor y vienes a conocer a Dios. El resultado es que vas a ser libre del mal. ¿Quién hace esto? Jesús. ¿A quién conozco para ser librado del mal? A Jesús. La sabiduría, ¿a dónde me lleva? A conocer a Dios. ¿Qué puede decir Dios? ¿Qué puede decir alguien que conoce a Dios? Que Dios es santo. Entonces, ¿a dónde me lleva la sabiduría? A conocer a Dios. Y quien llega a conocer a Dios es alguien que se vuelve santo, apartado del mal. Conocer a Dios me lleva a ser santo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo conocerán. Sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos 12:14. Entonces busca la sabiduría. Ahora, ¿tienes problemas en tu vida? Busca la sabiduría. La sabiduría te va a ayudar, es para que arregles y te hagas la vida más fácil. Suave es mi yugo y ligera mi carga. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídala al Padre. Santiago 1:5. Entonces la sabiduría dice, ora. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídesela al Padre. Eso quiere decir, ¿está alguno falto de sabiduría? Ponte a orar. Pide y se te dará. Ah, Señor, como que ya estamos entendiendo, ¿verdad? La palabra de Dios. Vamos a orar un momento. Vamos a orar un momento. Padre, te pido, Señor Jesús, sabiduría. Pide sabiduría en esta cuestión de tu vida. A ver, tienes una carga por ahí, pide sabiduría. Ora. Dame sabiduría, Señor, con mis relaciones. Dame sabiduría con mi relación con las personas que amo. Enséñame a decirle que los amo. Enséñame a amarlos realmente. Enséñame a comunicarles cuánto les amo. Con mis compañeros de trabajo, que pueden ser mis propios familiares, que pueden ser mis hijos. Con mis hermanos, Señor. Dame sabiduría para vivir. En nombre de Jesús, Señor. Amén. El resultado de todo lo que acabamos de decir, además de conocer a Dios y vivir en santidad apartado del mal, es que tendremos presente el pacto. Y tener el pacto presente es poner los ojos en Jesús. Entonces el Nuevo Testamento dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Verdad? Ahí está el Evangelio, el pacto de su Dios, para ti y para mí. En Proverbios capítulo 2, donde dice, los malvados, y se olvidan del pacto de su Dios, se olvidan de Jesús, para ti y para mí, si leemos el libro de Proverbios. Entonces, vivir en pacto para no estar en ese camino de mal es no olvidarnos del pacto de nuestro Dios. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué dijo Jesús? Haced esto en memoria de mí todas las veces que lo comas o que lo bebas. Entonces me dan ganas de veo que necesito tener la cena del Señor todos los domingos, ¿no, Alex? Pero que no sea una rutina religiosa, sino un pacto que entiendo. Como dice nuestro hermano Antonio, dice, no es un rito, es un reto. El pacto de nuestro Señor, tú y yo tenemos que conocer muy bien el pacto. Y cuando habla del pacto está diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que derramó su sangre por nosotros, el único que nos puede ayudar a permanecer.
permanecer en la vid, comiendo el pan del cielo, en el camino, en la puerta, en la luz verdadera que alumbra a todo hombre, en Jesús, con el buen pastor. Esto es tener presente el pacto. Tener a Cristo, vive en mí, ya no vivo yo. Por eso la cena del Señor todo el tiempo. El que no bebe mi sangre y come mi carne no puede permanecer en mí. Comamos el pan, bebamos el vino, vivamos en pacto. Ese pacto, ¿qué establece ese pacto? Una relación. ¿Qué relación tengo con papá? ¿Qué relación tengo con Dios? ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida? Es una relación, no una religión. Puestos los ojos en Jesús, conocer a Dios es conocer a Jesús. Nadie viene al Padre si no es por medio del Hijo, nadie viene al Hijo si el Padre no lo ha predestinado. Hoy estamos comiendo pan del cielo en Proverbios 2. Estamos comiendo pan del cielo. Vemos cómo el Antiguo Testamento está hablando Jesús y está hablando de Jesús. Proverbios 2:18 dice al contrario. Dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte por olvidarse del pacto y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Conclusión, Salomón dice, Proverbios 2:1, dice, hijo mío, si recibieras mis palabras. ¿Qué dice Jesús? Si permanecieras en mis palabras, conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Proverbios 2:1, si recibieras mis palabras. Y fíjense lo que hizo Jesús con Salomón. Lo hizo el rey más rico y el más sabio. ¿Qué puede hacer contigo y conmigo? Jesús. Jesús es el que le hablaba a Salomón. Jesús es la sabiduría que recibió Salomón. En ese sentido podrías decir que Salomón recibió a Jesús. Palabras, oír, escuchar, inclinar el corazón. ¿Qué sucede cuando oímos? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Qué sucede cuando oímos? Viene la fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya tengo que acabar, ya, ¿verdad? Todavía tengo media hora. Ustedes me dicen, saben que yo me someto al horario. ¿Qué sucede cuando oímos? Viene la fe. Entonces todo el libro de Proverbios, Salomón lo recibe, Jesucristo lo resume diciendo, como creas. ¿Qué sucede cuando oímos? ¿Qué es conocer a Dios? Cuando oímos, viene la fe. Ahora, una pregunta, parece que vamos a cambiar de tema. Aquí viene la vuelta de tuerca. La vuelta de tuerca. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje. ¿El mensaje de quién? De Cristo. ¿Qué dice Proverbios que sucede cuando oímos? Dice que vendrá sabiduría, inteligencia y prudencia, ¿verdad? Cuando oímos, se inclina nuestro corazón a la prudencia, clamamos por la inteligencia, hablamos poco, hablamos prudentemente, buscando como plata joya valiosa, escudriñando como un tesoro. Ese es el resultado de oír. Todo esto nos hace conocer a Dios. El resultado de conocer a Dios es estar alejado del mal. Esto se llama ser santo. ¿Cómo se llama a todo esto? Fe. Me decía el Señor, la justicia, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. A ver si me aguantas un poquito porque ya vamos a terminar, pero necesito que conectes esta parte. Por eso el Señor dijo orando para tener resultados, para que tuvieras un poquito de paciencia. Te estoy hablando de algo profundo porque es entrar al cielo. Elías entraba al cielo y él habitaba en el cielo. Y él decía, oro y llueve, oro y cae fuego, oro y no llueve, oro y no cae fuego. Había poder, había respuesta. ¿Cuántas veces tenía que orar? Una. Y
caía la gloria de Dios. Y me dice el Espíritu de Dios, me recuerda el versículo, en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso está en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y me dice el Espíritu Santo, me encanta esto, y me dijo el Señor, y me dice el Señor, y me dijo el Señor, y el Señor me habló y el Señor me dijo, ¿puedo yo decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué puedo yo decir esto? ¿No dice Dios que somos un reino de sacerdotes? ¿No dice el Señor Jesús que somos sacerdotes? Imagínate un sacerdote que entra con Dios y no oye a Dios. ¿Qué tiene que decirte ese sacerdote a ti? Necesitamos oír a Dios. Y la sabiduría dice, oh, si oyeras mis palabras, si atendieras mis palabras. Bueno, dice Salomón que la sabiduría te va a hacer entender justicia. Y Jesús dice, en el Evangelio, la justicia se revela, o sea, algo que no entiendes, pero que vas a entender, que te va a ser revelado, que te va a ser mostrado. En Proverbios es la sabiduría, te va a ayudar a entender justicia. Y Jesucristo en el Evangelio nos dice, en el Evangelio, el apóstol Pablo está diciendo el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es el autor. Y él dice, aquí ahora en el Evangelio, la justicia se revela no por leer proverbios y sabiduría de proverbios, sino por la fe. La justicia se revela por fe y para fe. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia se revela por fe y para fe. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Es lo que tú quieres, que se te haga justicia. Es lo que Cristo dice, porque yo sé qué pensamiento tengo de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que obtengáis el fin que esperáis. Y Jesucristo se bautizó, dijo, deja que se cumpla toda justicia. Y hacer justicia es echar fuera al malvado, al diablo, al pecado de nuestras vidas. Vivir la justicia de Jesús es ser como Jesús, llegar a ser como Jesús. Es que Jesús mismo vive en nosotros. Y eso solo puede suceder por la fe. Esto quiere decir, y me decía el Señor, le vamos a llamar al conocimiento fe. Tú lees Proverbios y dices, wow, me voy a hacer bien sabio, bien culto, bien erudito, como Salomón. Lo venían a escuchar desde Asia, de lejano oriente, de no sé de dónde venían a escuchar a Salomón. La reina de Saba oyó y venían a oírlo. Y Jesús decía, aquí hay alguien más grande que Salomón y no me quieren oír. ¿Qué pidió Salomón? Y Dios dice, si tú, hijo, estás falto de sabiduría, pídemela. Y yo te la daré. Pero pídela sin reproche alguno. Pero sin duda, yo te la daré sin reproche, pero pide sin dudar. Porque todo aquel que duda, ¿tienes problemas? Pide sabiduría. Y te va a ser dada. ¿Quién te va a ser dado? Jesús. Te va a ser dado el Espíritu Santo de Dios. Dios no va a agarrar de su bolsa y va a decir, a ver, aquí traigo unos 50 gramos de sabiduría. Aquí traigo unos 2-3 kilos. Ahí te va. A ti te cayó más. Salomón buscó sabiduría. Pero Jesús, la sabiduría, vino a buscarte a ti. Amén. ¿Quién dijo gracias? Gracias. Eso es lo que deberías de decir varias veces. Y casi deberías de gritar, Jesús, 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 como el ciego que pudo ver. ¿Y qué fue lo primero que vio? El ciego gritaba, hijo de David, hijo de David. ¿Qué quieres que te haga? Que vea, que recupere la vista. Y cuando abrió,
le miró. Vas a ver. Lee Hechos y vas a ver. Lee Proverbios y vas a ver. Lee mi palabra y vas a ver. Si oyeras mi palabra, si leyeras mi palabra, si agarraras tu Biblia. El hablar de Jesús, en el Evangelio, en el hablar de Jesús, la justicia de Dios se revela por fe y para que tengas fe y para que otros tengan fe. Porque tienes fe y para que otros tengan fe, el diablo es echado fuera. Y el diablo va a echar fuera, y Jesús va a echar fuera al diablo de toda persona que entra a su iglesia, de toda persona que entra a la casa del Señor. ¿Lo vamos a dejar que el diablo esté aquí? ¿O vamos a tener fe? Porque la justicia se revela por... Entonces tú tienes que tener. Y fe es conocimiento. ¿De quién? De Dios. Salomón hablaba de buscar la sabiduría para llegar a conocer a Dios. Jesús es la sabiduría hecha carne. Y vino a buscarnos y está tocando la puerta de tu corazón para que te arrepientas y vuelvas a Él, presentándose a nosotros mismos para que entremos en una relación de pacto. Todo lo que Salomón explica que llegará a suceder con sus proverbios, Jesús lo enseña un camino más sencillo: fe. Fe es permanecer en Jesús. O sea, no es rechazar lo que Salomón dice, porque Salomón lo que está diciendo es Jesús. Si lo ves. Jesús enseña un camino más sencillo: fe. Fe es permanecer en Jesús. Jesús es la vida, Él vino a presentarse. Yo te leo mis notas, aquí dice aleluya. No lo sueltes. Santo es Él, digno de ser alabado. Todo lo que el rey Salomón decía en sus proverbios, sabiduría, para llegar a tener temor y así poder conocer a Dios y así ser librado de la muerte, se llama Jesús. Todo el libro de Proverbios se llama Jesús. Así dice el Espíritu Santo, Proverbios. Porque eso es lo que el Salomón alcanzó a recibir, porque pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Y Dios te da sabiduría para establecer su reino. En tu relación matrimonial, con tus hijos, en la iglesia. Para establecer su reino. Señor, dame sabiduría para mis relaciones. Entonces, Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy bien, y podría hablarte y darte todo lo que tengo aquí escrito. Me decía el Señor después de Rey de Reyes, el siguiente domingo, me decía: va a haber ángeles que suben y bajan. Oh, ángeles. Sí, ángeles. ¿Por qué? Porque así dijo el Señor, que desde ahora van a haber ángeles que suben y bajan. ¿Y cómo es? ¿Qué quiere decir que ángeles suben y bajan? Que ángeles vienen y se mueven obrando a favor de los escogidos, de los santos, de la iglesia. Pero ¿cómo va a suceder esto? Oraciones que tienen resultado. Oraciones que tienen resultado. ¿Qué es necesario para que tengan resultado tus oraciones? Bueno, obviamente, que ores. Para empezar, ¿no? Ahí es donde empieza el problema. No pides. O pides para tus deleites y tus delitos y pecados. Entonces, no. Sabiduría es tener a Cristo. Haberte arrepentido primero y entonces oír sus palabras, oírlo a Él. Todo esto lo encuentras en todo el Evangelio. Pedro, Jacobo y Juan. Oh, Señor, bueno es estar aquí. Construyamos una enramada para Moisés, otra para Elías, otra para ti y otra para nosotros. Y la voz lo interrumpió y dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, escuchar a Jesús. ¿Quién escucha a Jesús? Un sacerdote. Lo que tenía es la función de entrar, ofrecer un sacrificio, con él limpiarse,
entrar a la presencia de Dios, escuchar la palabra que Dios tiene para dar y luego salir y hablarle y compartirle al pueblo y bendecirlo. ¿Y qué pasaba? Caía fuego del cielo y consumía el sacrificio. La manifestación de la gloria de Dios cubría el templo. Entonces, lo que esto me está diciendo, lo que esto te dice a ti y a mí, para que tengas resultados, es que tienes que ejercer tu sacerdocio. Entonces, yo recuerdo que ya los he platicado muchas veces, yo decía, es que mi esposa no quiere servir, es que mi esposa no quiere servir con los niños, es que no le importa que dejemos los trastes sucios y va a venir la gente a la iglesia y va a ver todo sucio y qué pena, y mi esposa no le importa porque no le importa el ministerio, no quiere servir en la iglesia y tampoco quiere predicar y no quiere. Y yo llegó un día que dije, Señor, yo creo que ya la dejamos que se vaya, ¿no? Porque ella no quiere nada contigo. Y el Señor me dijo, porque tú me has estorbado. ¿Yo? Ahora yo tengo la culpa de que ella no se entregue a ti. Sí, porque nada más la quieres para ti, para tus criterios, para tus intereses, para lo que tú quieres y no para mí. Ahí es donde viene un sacrificio. Tengo que pedir perdón por un pecado, el egoísmo. Mis deleites. Nomás me interesaba disfrutarla yo, pero no servir al Señor en ella. Le pedí perdón a Dios, me arrodillé. La siguiente vez que hablé con mi esposa, que incluso esa vez estaba yo viviendo en México porque tenía que trabajar y yo mandaba dinero, y hablábamos todos los días, o sea, nosotros estábamos bien, muy bien, se puede decir. Ya cuando llegaron, terminó el ciclo escolar, los niños se vinieron a México, lo primero que hablé con ella es de parte de Jesús, pero de otra manera. Ya no fue estar peleando, oye, entrégate a Dios, es que tú no te entregas, es que tú no lees la Biblia, es que tú no sirves. O sea, todo ese contienda se acabó. Cristo habló a través de mí. Y no me di ni cuenta, pero lo que ejercí fue un sacerdocio. En ese momento estuve apartado para Dios, a solas con Dios. Una temporada, 5 meses. Esos 5 meses que estuve a solas con Dios se convirtieron en una delicia. Ya no fue mi esposa mi delicia y mis hijos. Ahora mi delicia fue estar con Dios y dije, Señor, extraño mucho a mi familia, pero yo no quiero perder esto ahora que vienen ellos nuevamente. Esto es el paraíso, Señor, estar contigo. Me dijo el Señor, mételos, mételos. Entonces cuando llegaron dije, antes de que vayan a la casa, les tengo que decir, ahí está el Señor, allá adentro. Y es increíble estar ahí. Y les quiero compartir lo que el Señor ha hecho y les hablé con otras palabras. Les hablé con una vivencia. Primero vívelo tú. Y entonces solamente le dije una vez a mi esposa, yo te aconsejo de parte de Dios, deberías de leer la palabra todos los días para que Dios conforte tu corazón y no estés mortificada con el quehacer, para que los gritos se acaben, para que Dios te bendiga y estés feliz, para que no estés enojada, porque tenemos muchos retos, muchos problemas, muchas necesidades, muchas complicaciones, y en esas complicaciones necesitas a Dios para no pecar, para estar apartada del mal, para que no acabes enferma, porque a veces todo esto viene por el pecado. Nada más se lo dije una vez. No se lo dije yo, se lo dijo el Señor a través de mí. Y parecían competencias. No dejaba de leer la Biblia 2 años y medio todos los días sin parar. Parecía obsesionada con la Biblia. Yo creo, oye, ya deja tantito la Biblia, ya. Y empezó a servir y servir y servir. Y nunca le tuve que decir que volviera a servir. Y ahora no la paras, porque ahora pues ya sé que ella no es mía. Le pertenece a Cristo. Y yo veo cómo el Señor, su sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, obró en ese momento de mi vida y trajo resultados permanentes con una sola oración. Lo que era un pleito de toda la vida,
con una sola oración, con una. ¿Qué es lo que el Señor me enseña? Nos enseña que tengo que ejercer mi sacerdocio. Entonces tienes que saber lo que es ser un sacerdote y ejercerlo. Tienes que apartarte a solas con Dios y hacer un sacrificio. Dice el Señor, yo no lo veo como un sacrificio. Para mí es un deleite. Dios se deleita. Dios se deleita en tu vida. Dios se deleita en nosotros. Su manto de alegría está aquí ya. Su manto de alegría. Aflicción se va. Manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Sabiduría. Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hay un versículo en 1 Corintios 1, 22 al 24 que me encanta. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjate, los griegos buscan sabiduría. Quiero saber, algo más profesional, algo más culto, algo más científico. Los griegos buscan sabiduría, los judíos piden señales en su incredulidad, pero nosotros predicamos a Cristo Jesús crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren poder? Amén. Tómala, agárralo. No necesitas un seminario teológico. O sea, quiero decir, un título de teología. Métete con Dios, escudriña esto, ve este mensaje, anótalo e investiga, qué es ser un sacerdote. ¿Qué tiene que hacer un sacerdote? Yo soy un sacerdote, tú tienes que saber hoy que tú eres un sacerdote. Vimos en Rey de Reyes que rey y sacerdote van de la mano. Para reinar, para que haya poder, para gobernar como Salomón, para que haya reino, para que el bien gobierne, para que la justicia de Dios gobierne, para que la paz de Dios esté en mí. Yo necesito ser santo. ¿Y cómo recibimos esa santidad? Ya sabemos, por medio de Cristo. Él es el que quita el pecado del mundo. Yo no puedo en mí mismo, mi debilidad. O sea, se trata de entender. Pablo decía, oro para que el Espíritu Santo, Dios mi Padre, les dé espíritu que le alumbre los ojos de vuestro entendimiento y les dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesús. ¿Alguien puede decir, la tengo? La tengo. Si captaste esto, pasa aquí al frente. Si captaste esto, pasa aquí al frente. No me hagas honor, no empieces a dar gracias. Declara la sabiduría. Pasa al frente. Di sabiduría. Pásale. Sabiduría. Sí. Sabiduría. Es Jesús. Sabiduría en la iglesia. Sabiduría en los corazones. Sabiduría en las mentes. Sabiduría en las familias. Sabiduría es Jesús. Amén. A ver, abraza a alguien que tienes ahí a tu lado. Abraza a alguien que tienes ahí a tu lado. Y exprésale a Jesús. Exprésale a Cristo. Cristo es sabiduría. Exprésale. Dile, llama a Jesús ahí en medio de ti, de la persona que tienes ahí a tu lado. Llámale a Jesús. Jesús, yo le llamo aquí a toda tu iglesia. ¿Hay alguien que abrace a mi hermana Elba? Ahí. Y también a mi hermana Emilia. Señor Jesús, abrázanos. ¿Sabes qué te dice hoy Jesús? Hoy Jesús te dice algo tan sencillo. Te dice, abrázame. Hoy Jesús nos está diciendo, abrázame.
Eso es lo que Jesús me decía mientras yo escribía este mensaje. Abrázame. Claro que te voy a abrazar, Señor. Claro que te abrazo, Señor Jesús. Aquí están mis brazos, Señor, y mi corazón lo abro para ti. Abro mi corazón para ti, Señor. Jesús, yo recibo tu abrazo, papá. Yo soy tu sacerdote, Señor. Aquí están tus sacerdotes, los que van a orar después de escucharte, los que te van a abrazar, los que te vamos a abrazar y vamos a ver resultados. Como Elías era un hombre semejante a nosotros, así, Señor, con pasiones semejantes, con debilidades semejantes, con errores semejantes. Así, Señor, yo tengo esa pasión también de Elías por tu presencia. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Así tú haces caer la lluvia, Señor. Así tú haces caer la lluvia, que es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Tú dijiste, volveos a mi reprensión y derramaré de mi Espíritu sobre ustedes. Aquí nos volvemos a tu reprensión y te abrazamos. Y si te teníamos que pedir perdón por varios días, por la torpeza de cada día, para que nos hagas libres y rompas las cadenas, Señor. Jesús, tú dijiste, permanece en mi palabra, y si mi palabra permanece en ti, entonces conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Señor Jesús, que se rompan las cadenas, que se rompan las cadenas, que los sacerdotes de aquí sean libres para ejercer ese sacerdocio. Rompe las cadenas. Dice el Señor que lo mires a Él. No mires a los pastores, no mires a los predicadores, no me mires a mí, mira a Jesús. Mira a Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque Él es la imagen viva de su sustancia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Soy tu sacerdote y vamos a orar por todas las cosas que tú quieres que oremos en el orden que tú quieras. No para pedir por mis delitos y placeres, no para pedir por mis intereses, no para pedir por mis objetivos y mis recursos, sino para pedir que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, Señor, porque si somos el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y vamos a pedir por la iglesia, y vamos a pedir por nuestros hermanos, y vamos a pedir por lo que tú quieras, porque tú amas a mis hermanos, porque tú amas a los demás, y tú quieres que yo también ame como tú amas. Señor, aquí está tus sacerdotes. Te abrazo, te abrazo, te abrazo, te abrazo. Hoy la indicación que me has dado es abrázame, 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 abrázame. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Ayúdame, 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 ayúdame en esas citas. Ayúdame en esos proyectos. Pero sobre todo, ayúdame a no soltarte nunca, Señor. A abrazarte todo el tiempo, Señor. A vivir contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú me vas a dar respuesta, porque tú me vas a dar palabra, porque tú dijiste hoy manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Señor, que tu manto de sacerdote, que tu manto de justicia, porque la sabiduría nos hace entender justicia, juicio y equidad, que tu manto de justicia caiga ahora sobre nosotros, Señor, que podamos verte como Elías, que se subió al carro y cayó el manto y Eliseo fue y recogió ese manto. Que hoy podamos ir y tomar ese manto tuyo, Señor, de justicia. Oh, Señor, ese manto. Ah, Señor, ese manto que caiga sobre mí. Gracias, Señor. Gracias. Que vengan esas oraciones producidas por ti. Que vengan esas indicaciones. Dile a tal persona, háblale a tal persona, ora por tu hija, pídeme trabajo, pídeme que yo bendiga tu matrimonio, pídeme por esto, pídeme por aquello. Tú dime por qué pido, Señor. Yo te quiero oír a ti, estar atento a tus palabras y que tu sabiduría venga a mi vida y me guíes, porque tu sabiduría ya vino y es Cristo y vive conmigo. Ahora yo voy a orar, yo voy a clamar a la inteligencia, a la prudencia. ¿Qué debemos de hacer con esto? ¿Qué debemos de hacer con lo otro? ¿Qué es lo más importante en aquello? ¿Qué es lo que opinas tú, Padre mío? En esta relación de pacto, Señor, como tu carne y bebo tu sangre y te doy gracias, Padre mío.
En el nombre de Jesús, yo te pido que manifiestes tu poder esta semana y que las oraciones de mis hermanos sean inspiradas por ti, Señor. Yo te pido que esta semana tu poder se manifieste en oraciones que ellos hagan, que durante mucho tiempo no vieron producir efecto real y fruto real. Yo te pido que esta semana sea una semana de poder, una semana viva, Señor, una semana de tu vida actuando y de tu poder actuando y de respuesta en las oraciones que ellos hagan esta semana. Yo te pido que ellos ejerzan el sacerdocio. Si tenías pecados, si has tenido debilidades, permanece en él y él te va a fortalecer. Diga el débil: fuerte soy. La única manera de ser fuerte es estar muerto y que Cristo viva, que el fuerte, el Dios fuerte, viva en ti. Señor, tú eres mi rey, tú eres mi amado, tú eres mi tesoro. Tú eres mi tesoro. Vamos a cantar esa. Tú eres mi tesoro y con esa nos vamos a despedir. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No dejes de alabar un poquito. Regálale 2 minutos más, 3 minutos más. Gracias, Señor. Gracias. Abriste mis ojos. Ahora puedo verte. Hacia ti. Yo quiero verte. Si tú lo ves, tienes fe. Si tú lo ves, tienes fe. Y ahora puedes ver la sabiduría. Puedo ver tu reflejo frente a mí. Estás en el viento, en cada respiro. Gracias, Señor. De mis pensamientos voy a pensar sabiduría. Cambio de mentalidad. Fe. Repite conmigo: fe. Otra vez. Fe. Otra vez. Fe. Tú eres todo lo que yo he soñado. Jesús es el autor y consumador de la fe. Ten fe, hermano. De lo que yo he imaginado, aquí estás y me dices que tu tesoro soy. Sé ese sacerdote. Tú eres todo lo que yo he soñado y mucho más de lo que yo he imaginado. Aquí estás y me dices que tu tesoro soy. Comprométete esta semana a orar. Dices que tu tesoro. Comprométete esta semana a guardar el sacerdocio. Comprométete esta semana a orar como un oficio sacerdotal. Esta semana empieza tu oficio sacerdotal. Comprométete. Posiblemente vas a orar. Es más, antes de que ores vas a tener respuesta. Posiblemente la vas a tener en menos de 24 horas. Posiblemente vas a tener respuesta en un día. Posiblemente en una semana. Pero empieza esta semana a ejercer tu oficio, porque vas a ver respuesta. Hay cosas que toman más tiempo. No te impacientes. Y pide abundantemente, porque Dios es todopoderoso. Ojo, fíjate cómo pides. No para tus delitos y placeres. Pide para que la gloria de Dios te corrija. Pide para que la voluntad de Dios sea hecha. Primero límpiate. Toma un sacrificio y preséntalo ante Dios. Abraza a Jesús. Ese es el sacrificio perfecto que te hizo perfecto. Abraza a Jesús. Haz un sacrificio tuyo también de tu tiempo. Un sacrificio espiritual de orar, de alabar y de oír sus palabras. Estad atento a mis palabras. Haz un sacrificio de un tiempo, un devocional, a solas con Dios, como un sacerdote. Después vas a estar dentro de la presencia de Dios y espera ahí a que Él te hable.
Espera a que Él te diga lo que vas a pedir. Él te va a decir lo que vas a pedir. Él te va a decir cuál va a ser tu petición y tu oración. Él te va a enseñar a pedir y tú vas a ver su gloria. Y después sal y di lo que Él te diga, haz lo que Él te diga, ve a donde Él te diga, lo que Él te diga. Si Él te dice, pide perdón, o si Él te dice, háblale a tal persona, o si Él te dice, pídeme esto, haz lo que Él te diga. Vas a ser un sacerdote y vas a estar en su presencia, como Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y Elías oró y cayó fuego. Y tú vas a ver a lo largo de tu vida cómo este oficio es algo para lo cual Dios te escogió. Porque a veces vas a pedir no por ti, sino por otros. Y tú vas a ver cómo Dios hace lo que tú le pidas. Porque es por amor. Porque es en su voluntad. Porque es en su pacto. Yo le pedí a Dios por mi papá. Tardó 20 años su salvación. Pero hoy mi papá está en la presencia de Dios, con el Señor. Pero durante esos 20 años, no nada más le pedí por mi papá. Le pedí por muchas personas. Y sigo pidiendo por muchas personas. Lo importante es que no solo mi papá está en el cielo, sino muchas personas van a ir al cielo. ¿Y sabes por qué le pido por muchas personas? Porque ese es mi oficio. De un sacerdote, intercedes por otros. Y tú has sido puesto, en ti Dios ha puesto la sabiduría de Dios y el poder de Dios, que es Cristo Jesús. No señales, no son señales divinas lo que buscamos. No predicamos señales. No buscamos sabiduría como los griegos. Predicamos a Cristo Jesús crucificado. Y Él es poder de Dios para hacer señales. Las respuestas son la señal de que Cristo está vivo y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En las respuestas de tus oraciones es glorificado el Padre y tu gozo va a ser cumplido. Tu gozo se va a cumplir en la respuesta de Jesús a tus oraciones. Es muy importante orar y ejercer este sacerdocio toda nuestra vida, porque tú eres un aliado de Dios, eres un sacerdote. Cristo murió para que fueras alguien que pueda entrar limpio por su sangre y pedirle todo lo que quieras para que sea hecha justicia aquí en la tierra. Dios está contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué vas a hacer con este tesoro, hermano? Ejerce tu oficio, porque Dios ha derramado un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Cántale. Mi único deseo, que todos te conozcan como yo te conozco. Mi único deseo, que todos te conozcan como yo te conozco. Mi único deseo, que todos te conozcan como yo te conozco. Mi único deseo, que todos te conozcan como yo te conozco. Mi único deseo,
todos te conozcan como yo te conozco. Gracias, amados hermanos, por sus vidas. Les bendecimos. Pueden ir a sus hogares a disfrutar.